Grupo Noticias. Nos da mucho gusto saludar y recibir en esta mañana a la señora Adriana López Monge, presidente de la Asociación Regional de Padres de Familia aquí en Los Cabos. ¿Cómo está, señora López Monge? Qué gusto saludarle. Buenos días. Y a don Carlos Rodríguez, que es un gran analista, un gran experto en temas nacionales. Nos da mucho gusto recibirlo. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Ana Bárbara, Guillermo y a todo su auditorio. Carlos Humberto Rodríguez, siempre es un placer platicar con usted porque tiene conceptos muy enterados. En este momento el tema que nos ocupa es esa posibilidad de que los alumnos regresen a las aulas. Se habla posiblemente de un 30 de agosto. El propio titular del Ejecutivo Federal hace apenas unos días decía: llueva, truene o relampaguee. Así es la frase, la expresión que usó. ¿Qué opina usted del posible regreso a clases ante esta tercera ola de contagios que estamos enfrentando en nuestro país? Yo creo que es una pregunta muy pertinente de si deberíamos regresar o no a clases. Ya llevamos año y medio prácticamente donde los muchachos han perdido, literalmente en mayor o menor medida, dependiendo de los grados, han perdido todo el aprendizaje que se podría haber recogido en todo ese año y medio. Cuando tenemos ejemplos en el mundo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en muchos de los países asiáticos, las escuelas en más de un 50% nunca cerraron y eso es importante considerarlo. Sin embargo, tenemos que empezar a matizar estas condiciones porque en esos lugares que estoy mencionando se tomaron en cuenta muchas medidas, se hicieron programas, se hicieron protocolos precisamente para poder tener controlado cualquier brote, cualquier caso especial, y además se tomaron medidas como las pruebas PCR y las pruebas de anticuerpos, que aquí en nuestro país, desgraciadamente, pues las vemos muy poco, muy poco. Entonces, yo lo que podría decir es, ojalá que pudieran los niños regresar a clases. Muchos quisiéramos que regresaran a clases. Ya tenemos casos, pues, hasta de depresión en los niños, porque les urge regresar, estar con sus amiguitos, estar en el recreo, compartir, pero la situación es todavía, me parece a mí, muy delicada. Señora López Monge, la tenemos vía telefónica. ¿Nos escucha? Sí, buenos días, Ana Bárbara. Buenos días a todos. Usted, como representante de los padres de familia, ¿qué opina de un posible regreso a clases el 30 de agosto, como lo plantea el titular del Ejecutivo Federal? ¿Estamos listos como sociedad? Bueno, en Baja California Sur, por lo menos en Los Cabos, no estamos listos para un regreso a clases. Las condiciones no son las adecuadas para regresar. Tenemos una deficiente infraestructura educativa para poder lograr un protocolo de seguridad y sanidad para los niños. Nos hacen falta, pues tenemos muchos años pidiendo mayor número de planteles, aulas para los niños, y no se ha conseguido. Tenemos escuelas con más de 2,000 niños en secundarias, por ejemplo, y no una. Tenemos 4 secundarias en el municipio con ese número de niños, y obviamente no, por el medio de la infraestructura, pues no va a poder ser posible. Y por otro lado, pues ahorita lo acabas de comentar, el tema del agua, ¿no? Ni siquiera hay agua en tiempo normal. Las clases se cancelan porque no hay agua en el plantel, y pues ahora que se va a requerir de mayor atención al lavado de manos, de otras medidas de sanidad para ellos, pues no hay cómo resolverlo. Realmente no es seguro para ningún niño, ningún joven regresar a clases en este momento, porque no hay condiciones para hacerlo. Por lo pronto, como está el sistema aquí en Los Cabos, no es posible. Hace unos días, los padres de familia, yo he tenido reuniones con padres de familia de las mesas directivas, con Cobach, por ejemplo. Ellos de inmediato atendieron, compraron una nueva cisterna, pusieron lavamanos en todo el patio de la institución. Ellos atendieron el llamado. Otras escuelas no tienen dinero para hacerlo, han sido vandalizadas, les robaron equipo, les robaron cableado, les han robado de todo, pero ellos atendieron y pues están sumando. Las escuelas particulares, ellos tienen ganas de regresar y están buscando un protocolo
pues realmente seguro para los niños. Están por presentarlo. Realmente no estamos en contra de que si se pudiera hacer, se lograra, pero vemos muy, muy difícil por el tema de que no existe un protocolo realmente seguro para los niños y no puedan infectarse, ya sea escuelas públicas o privadas, sin importar dónde sea. Para los niños, si no hay seguridad, no va a haber regreso a clases. Por lo pronto, la Asociación de Padres de Familia no lo va a apoyar. Sí, Guillermo. Se hablaba el día de ayer, Carlos, sobre uno de los boletines de la Secretaría de Educación Pública, de una estrategia integral nacional, así la llamaron, en la que van a participar pues diferentes entidades, los gobiernos de las 32 entidades, sindicatos del sector, las asociaciones de madres y padres de familia, universidades, en fin, hablan de una estrategia integral de algo que a mediados de mayo de 2020 eran más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo que habían dejado de tener clases. De esos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y del Caribe. Ahora, la pregunta que a mí me gustaría plantear aquí es si realmente desde esta perspectiva y comparado con otros países, la Secretaría de Educación Pública ha hecho lo propio para terminar de adecuar o adecuar desde cero planteles educativos para hacerle frente a esta emergencia sanitaria y propiciar un retorno, como sí lo llaman en este boletín, integral de regreso a clases y no solamente palabras que se quedan en el aire y que parecieran obedecer más a un discurso del gobierno federal. Bueno, desgraciadamente no. Yo creo que una estrategia integral en estos casos no funciona. Ya bien lo decía la señora López Monge, pues hay escuelas con situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Que han sido vandalizadas, que no tienen agua, y eso no solo es exclusivo de Los Cabos, eso pasa en gran parte del territorio nacional. Yo creo que la estrategia, pues desgraciadamente hablando desde una secretaría, perdón, es de salud general, pues normalmente tiene que ser una estrategia integral, pero en estos casos yo creo que la estrategia debería ser más bien una estrategia particular de las escuelas, las que pudieran tener posibilidades por sus recursos, por su localización, por cualquier otras circunstancias que les permitan regresar a clases, esas deberían de dejarlas regresar a clases y como alguna vez se dijo, esta situación del regreso a clases debería ser voluntario. Quienes puedan regresar y así lo quieran y lo consideren, digamos, pertinente y seguro, deberían de poder regresar. Pero en otros casos es una situación verdaderamente complicada. Yo creo que la situación de riesgo existe. Los niños se pueden contagiar, los niños no están vacunados. Claro. Algunos de los adultos que los acompañan o maestros tampoco están vacunados. Entonces, poner en riesgo a la población sin las medidas de contención que ha habido en otros países me parece muy delicado, me parece impropio. E irresponsable, ¿no? También. Claro. Es un tema que tiene muchas aristas, sin duda alguna. Por un lado está la afectación en grado psicológico de los niños que dejaron de socializar con sus amigos físicamente, pero por otro lado es el tema de la salud física, ¿no? La probabilidad de contagios, cada vez están contagiando niños más pequeños, incluso han muerto niños como consecuencia de estos contagios. ¿Por qué la autoridad es tajante y dice el 30 de agosto llueve, truene o relámpague y no me importa lo que diga la gente? Así lo dijo, no textual, pero en pocas palabras, el presidente de la República ayer. No me interesa lo que diga la gente, lo que opine la gente, se va a hacer esto. Carlos. Bueno, yo pienso que es una posición política, es una posición, además es una posición de poder, que dice, bueno, yo quiero que los niños regresen a clases y lo voy a empujar y lo voy a hacer así. Además, pues quisiera yo pensar que, como lo hemos visto en las famosas pues llamemos tardeadas de educación o donde el secretario, subsecretario de salud nos ha hablado por las tardes, pues realmente las estrategias, las condiciones, los números, todo el análisis, toda la infraestructura que debería de proveer al presidente de datos para tomar decisiones, pues tampoco ha sido la adecuada. Entonces, yo creo que sus asesores, en mi opinión muy personal, dejan mucho que desear y no han sido lo adecuado que deberían ser.
y pues realmente lo están asesorando mal y él está tomando una decisión equivocada. Yo creo que esta decisión de poder debería de remitirse a quien pueda salirlo. Yo lo mencionaba al principio, hay situaciones donde realmente en otros países sí lo han hecho, sí han podido, pero porque se han tomado otras medidas y porque sobre todo hay medidas sanitarias y de contención que en México todavía no hemos podido ver a nivel general, ¿sí? Esto ha sido solo a nivel particular. Adriana, su opinión. Pues a mí se me hace, yo creo que bien comenta Carlos, que el tema de que debe ser que está mal informado, porque por lo pronto la realidad de Los Cabos, pues nosotros en lo local tenemos muy bien la radiografía de cómo está la situación en cada institución, de cómo estamos viviendo el contagio en las ciudades. O sea, nosotros sabemos qué sucede, pero yo creo que a él no tiene bien la información, porque no creo que se atrevería decir algo así si conocía realmente cómo están los planteles. Tenemos un serio problema, no este gobierno nada más, sino los gobiernos anteriores, muy poco interés de integrar a los padres de familia en la toma de decisiones, ya sea de los programas educativos, de los cambios en la ley, de esta decisión de regresar a las clases. No nos toman en consideración y se les olvida que nosotros somos los padres y se les olvida que nosotros somos los patrones, y a nosotros nunca nos toman en consideración, jamás nos toman. Hoy día tienen a 1,000 y tantas personas hablando de cambiar los programas educativos y cambiar toda la educación en este país, y donde los padres de familia ni siquiera figuramos. Tenemos un serio problema de atención, no les interesa la opinión de los padres de familia, y te lo digo, no solo es este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Hemos tenido que luchar en contra de toda esta toda esta autoridad, de todo este poder que ellos manejan, y pues es muy complicado porque no tienen la sensibilidad para integrar a los padres de familia en cualquier decisión, programa o te digo cambio de la ley. No nos toman en cuenta. Entonces yo creo que va a ser muy complicado regresar. Como bien comentan, es decisión de los padres de familia regresar. Si los así digan que van a regresar el 30 de agosto, los padres de familia pueden no mandar nadie a sus hijos a la escuela. O sea, podría ser una llamada a misa y no ir. Así de simple. Entonces, pues creo que deberían de evaluar, de reorganizar y ver caso por caso, ciudades, estados, para ver cómo van a resolver ese tema, porque la verdad es que para nosotros no hay condiciones, y obviamente vamos a estar señalando que no vamos a permitir que ningún niño se ponga su vida y su salud en peligro. Para ningún niño, ningún joven en este municipio y el estado no vamos a permitir que pase. Vamos a oponernos al regreso a clase. Pues bueno, Ana Bárbara, uno de los temas también fundamentales en esta diferente puesta en común de las perspectivas, y bueno, abonando un poquito a lo que muchos expertos consideran como el mayor daño generacional a la educación en el mundo, todo lo que está pasando ahorita, y que ha provocado específicamente en el caso de México, pues un retraso irremediable, que los expertos estiman será de entre 6 y 10 años, obviamente un costo muy alto para un país por demás que cuenta con 4.44 millones de personas de 15 años o más, en su mayoría analfabetas. Me gustaría plantear el tema, Carlos, también en lo referente a la parte de la virtualidad, que supone, según comentan los expertos, el riesgo de pérdida de este vínculo tan importante que es la parte presencial, y que también puede generar estas tensiones entre los docentes y los estudiantes, y un rezago importante en temas de aprendizaje para los estudiantes, sobre todo en las etapas tempranas del proceso educativo. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto y la desigualdad que existe entre los diferentes países de América Latina, y sin irnos tan lejos con lo que pasa en México en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación? Bueno, efectivamente, la educación a distancia, la educación virtual vía Internet funciona, y ya lo hemos visto y lo han mencionado cantidad de expertos, muy bien para niveles ya muy avanzados, para niveles universitarios. Para los niños pequeños es una ayuda y les mejora el aprendizaje de todas estas nuevas tecnologías,
pero realmente lo hemos visto, la eficacia es mínima, es casi nula. Los niños necesitan el acompañamiento de sus maestros, necesitan el acompañamiento de otros niños, el calor de poder estar en el salón de clases, de poder salir al jardín a tomar el lunch. Todas esas relaciones socioafectivas son fundamentales en su aprendizaje, no se pueden dejar de lado, y si se dejan de lado, pues tiene afectaciones muy, muy importantes. Las nuevas tecnologías están muy bien para grados más avanzados, y además, desgraciadamente, en la República, pues las condiciones para que las escuelas tengan esas tecnologías todavía están muy lejanas. Hay muchos lugares de la República donde todavía no hay acceso a Internet, o el Internet es muy deficiente, entonces es imposible acceder a esas tecnologías, y por eso es que tratar de llevar las escuelas en línea actualmente pues es imposible. Adriana, aquí en Baja California Sur, particularmente aquí en Los Cabos, ¿cómo andamos en tecnologías de la información por el acceso, por ejemplo, a conexiones como al Internet o al acceso a dispositivos móviles para acceder a la educación en línea? Pues mira, pues hablemos nada más, iniciemos con energía, que es lo primero para poder mover todo lo demás, ¿no? Claro. De luz, más de 7,000 familias en este municipio más no cuentan con el servicio de luz, ni siquiera para cargar cualquier dispositivo. Aunque en Baja California Sur se tiene un número muy alto de dispositivos electrónicos, porque quiero decirte que en carros, en dispositivos, de verdad tenemos un muy buen número. Somos de los estados con mejor, la gente cuenta con más tecnología, pero no todos tienen acceso, está muy concentrado en ciertos lugares, no todos tienen acceso. Igual pueden tener un teléfono celular los papás, pero hasta que llegan del trabajo, los niños pueden usarlo y usar los datos. Es muy complicado. Desde que empezó esto, nosotros comentábamos que pues teníamos que resolver el problema de educación, de cómo se iba a llevar la educación a los niños con esta pandemia. Y fue la solución, pero pues no tenemos, o sea, hizo ver todas las deficiencias que tenemos, o sea, los planteles no están adecuados, no tienen internet ahí para que los niños o los padres se pudieran acercar a bajar las tareas o la información que requerían. No hubo una buena organización ni una buena disposición para resolver este tema bien, porque se podía haber resuelto con un buen internet en la ciudad, en las escuelas, y de ahí pudieran bajar los papás la información. Hoy día los padres se gastan más de 130 pesos a la semana para resolver el problema de información. Van, imprimen, pagan internet, compran más datos. Es muy complicado para ellos. Mucha gente durante todo el ciclo escolar me estuvo preguntando sobre los vales escolares y los uniformes, que si ese dinero mejor se los dieran pues para pagar todo lo que gastaban en conseguir internet, en imprimir y en muchos trabajos que tenían los niños, porque estaba siendo muy costoso. Personas que no tienen dinero están pagando demasiado cada semana por cada niño. Entonces, por lo pronto en Los Cabos no hay la red, la infraestructura de medios para que los niños tengan acceso y a todos les llegue este derecho a la educación. No lo hay, estamos mal. Pero entonces, si no se cuenta con la infraestructura, si no se cuenta con esas facilidades de acceso a internet y todo, ¿qué se puede hacer? Y si existe riesgo latente de contagios a los más pequeños, ¿cuál es la solución, la alternativa de solución a todo esto? ¿Nos responden después de la pausa, 8:47? Sí. Venimos. Está usted escuchando Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Regresamos. Te acercamos a la noticia veraz y oportuna a través de todas nuestras redes sociales. Búscanos como Al Cabo Noticias. Regresamos. Cierra los ojos. Ahora imagínate con eso que más quieres.
Sí, es así de fácil. Ahora inhala. Repite. 1. Anímate y solicita tu crédito Coppel. 2. Busca. 3. Compra. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. Es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el estante cromado de 5 niveles marca HDX al precio aún más bajo de $1,445. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta agosto 11. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en refrigeradores, lavadoras, estufas y microondas Mave, Whirlpool, Winia y LG. Hasta 50% de descuento en la marca Tefal y hasta 15% en la marca Flavorstone. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 1 de agosto. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. En Comex, dale a tu techo la protección que necesita al mejor precio. Te la ponemos fácil. Llévate la cubeta de impermeabilizante Roof Mastic 3 años a precio especial. Aprovecha. Solo en tiendas Comex. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos en tienda. Ven por los consentidos Chedraui. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales. Sí, 20% de bonificación en monedero en todos los pañales. Del 30 de julio al 1 de agosto. Los consentidos Chedraui sí cuestan menos. Estrena un Audi A440 TFSI Select 2021 con tasa desde 6.5%. Audi Center Los Cabos, carretera transpeninsular, kilómetro 25. Vigencia el 31 de julio. Aplican restricciones. CAT promedio informativo del 18.3% sin IVA. Audi, liderazgo por tecnología. Llegó el verano y todo lo que necesitas para lucir increíble en tus vacaciones está en Liverpool. Disfruta de una gran variedad de fragancias, tratamientos y maquillaje. Además, en la compra de $4,999 en perfumería y cosméticos, llévate de regalo un set de ejercicio. Válido del 12 de julio al 1 de agosto. Consulta restricciones y tarjetas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Semana de frescura Walmart. Ahorra toda la semana. Durazno importado a $39.90 el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Pide mejor. Come bien. Válido del 30 de julio al 5 de agosto. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chocho, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Está usted escuchando Diálogo Directo. En Al Cabo Noticias, continuamos. Estamos de regreso aquí en Al Cabo Noticias, analizando un tema que nos ha puesto en una disyuntiva, realmente, como padres de familia, como alumnos, como sociedad entera. ¿Estamos listos para regresar a las aulas después de 1 año y casi 7 meses de haber tomado esta decisión de resguardarnos y de todo eso por la pandemia? Carlos nos decía acerca de estos países que han regresado a las aulas, estos alumnos de esos países que han regresado a las aulas, ¿con qué resultados? ¿Cómo se ha dado esa transición? Los resultados han sido bastante buenos. La gente ha podido mantener a sus hijos en las clases. Los contagios han sido muy pocos, muy bien manejados, muy controlados, donde se aísla únicamente a la célula que está infectada y inmediatamente se aísla. Yo creo que todas esas medidas de contención que tienen, además de que tienen instalaciones adecuadas, tienen lugares donde pueden aislar a los niños, reducir la afluencia, están ventilados, por supuesto todos usan cubrebocas, sobre todo en los niveles, digamos, medios hacia arriba, y hay medidas de contención, sobre todo como las pruebas. Son pruebas semanales las que se hacen tanto maestros como los alumnos. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, en teoría, en México funcionarían si el gobierno nos apoyara para que las escuelas tuvieran toda esa infraestructura para hacer esas pruebas, pero pues la realidad, como veíamos hace poco, realmente es otra.
Sin duda, Carlos, hay un tema que también de una parte mencionamos, que es el alumnado, los estudiantes, pero también el tema de los docentes, como ya mencionaba Ana Bárbara. Bueno, está en el informe de COVID-19 de la CEPAL y la UNESCO, que se llama La educación en tiempos de la pandemia COVID-19, una referencia importante a las condiciones de inestabilidad o la sobrecarga laboral que han vivido a lo largo de esta pandemia y que ya estaba desde antes en el caso de los docentes, y cómo esto es un tema prioritario como desafío para los gobiernos y los proveedores de educación. De acuerdo con información de la encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje, tanto en Brasil, Colombia y México, en Buenos Aires, apenas el 72% de los docentes tienen un contrato permanente. Obviamente todo esto habla de una estabilidad que el problema principal, Carlos, es la continuidad del proceso educativo para asegurar que realmente todo este esfuerzo que se está realizando, aún en contra de todas las herramientas con las que no se cuenta, pues no rinda los frutos deseados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este tema? Desde luego es un problema muy, muy grave porque además de las condiciones que ya venían arrastrando los maestros, como bien lo señalas, que muchos ni siquiera tenían contratos permanentes o sus condiciones eran precarias en muchos sentidos, pues lo que ha sucedido es que con esta situación de pandemia se les ha duplicado y triplicado el trabajo y es muy difícil controlarlo. Y casualmente no solo ha sido en México, sino, por ejemplo, tenemos muy claro en Estados Unidos, los sindicatos son los primeros que están en contra de los regresos a clases y los que ponen montones de trabas porque precisamente están viendo que sus afiliados no tienen las condiciones que deberían y que estas condiciones pues deberían ser atendidas por los gobiernos. Claro. Ahora bien, Adriana, nos comentaba usted que aquí en Baja California Sur y en Los Cabos particularmente no se tienen las condiciones adecuadas para el regreso a clases presenciales. Sin embargo, se había hablado de 3 condiciones que eran las 3 Bs, ¿no? Que fuera vacunación, que estuviera el semáforo en verde y que fuera de forma voluntaria. ¿Qué opina usted de estas condicionantes que ha puesto la misma autoridad? Bueno, pues ahora sí que las primeras 2 que serían con las que pudieran los padres de familia decidir que es vacunación y en verde, pues no estamos. Definitivamente apenas íbamos saliendo de un rojo pintado de anaranjado, realmente con muchísimos contagios. No creo que, como te comentaba, no hay condiciones para hacerlo. No van a arreglar. Yo tuve un acercamiento con la alcaldesa Armida Castro, para sumarme como asociación. Tenemos nosotros un registro con la Congregación Mariana Trinitaria que nos podría apoyar para poder reabrir las escuelas, pues por lo pronto el mantenimiento, la limpieza, buscar algunos insumos que pudiéramos ayudar a cada institución. En eso podríamos sumarnos nosotros como asociación de padres y obviamente el llamado a los padres de familia para sumarse a la recuperación de todos los planteles. Nos acercamos a diputados locales para que buscaran los recursos. Todos hablan de que el recurso ya no hay. En este momento no hay recurso para poder recuperar los planteles. El único que tiene dinero para dar es el gobierno federal. Y pues obviamente el dinero para Baja California Sur no llega en cuanto a la educación. Tenemos entendido que la mayoría del dinero se va al sureste para recuperar las escuelas de allá. Y nosotros estamos quedándonos ahí rezagados en ese tema. Pero pues de que existe la voluntad de la Asociación de Padres de Familia y de escuelas, de padres de familia de otras escuelas para recuperarlos, los hay, te digo, ya estamos trabajando, el COVACH 04 con Pati Cisneros. La presidenta de inmediato atendió el llamado y empezó a hacer las obras en la escuela. Es una escuela que cuenta con recursos, es verdad, pero pues si no tenemos nosotros como padres, hay algunos que ni trabajo tienen ahorita, pues estamos solicitando que tengan la sensibilidad todos los órdenes de gobierno. Necesitamos que nuestros representantes asistan, vayan, peleen por un recurso que requiere el Estado. Necesitamos recuperar todos los planteles que están seriamente deteriorados. Y obviamente para poder garantizar un regreso, también necesitamos esa voluntad de los maestros, que quiero decirte que es importante mencionar que ellos se han esforzado sobremanera. Tenemos maestros que, atendiendo esa falta de
de herramientas tecnológicas para los niños. Ellos crearon cuadernillos, iban a las casas, buscaban a los niños, maestros bien comprometidos para poder resolver el tema educativo. Claro, tenemos otras excepciones, ¿verdad? Que también tenemos reclamos de algunos padres, pero son los menos. La mayoría bien comprometida, integrándose a las nuevas tecnologías. Había maestros que no sabían ni usar, no tenían ni Face, por ejemplo. Un teléfono inteligente no lo tenían teléfonos de esos pequeños que no tienen ni WhatsApp, ¿no? Y ahora, pues, se tuvieron que actualizar. A algunos con edad avanzada se actualizaron para poder darle educación, y pues los padres adecuándose también, porque pues muchos padres de familia, algunos ni leer saben, y tuvieron que resolverlo. Realmente necesitamos mayor voluntad de los gobiernos, de todos los órdenes de gobierno y de nuestros representantes para poder lograr este regreso a clase. Señora Adriana López Monge, presidenta de la Asociación Regional de Padres de Familia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Don Carlos Humberto Rodríguez, un gusto, como siempre, platicar con ustedes y escuchar sus conceptos. Gracias y que tengan un extraordinario fin de semana, a seguirnos cuidando. Les agradecemos infinitamente su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buen día. Continuamos. Al Cabo Noticias presentó Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Esto es Al Cabo de